Importante indicar que estamos ya de inmediato conectado con el titular del MINCETUR. ¿Cómo está? Buenos días, ministro. Bienvenido a la República. Buenos días, Rumi. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y también doy la bienvenida a Fernando Vera Revillar, especialista en planificación y gestión en turismo. Le presento al ministro. Fernando. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, Rubén. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días también. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Ministro, en principio vamos a ir directo al tema importantísimo porque queremos saber cuál es su opinión respecto y la posición de usted respecto a la denuncia de este presunto plagio del 55% de un libro donde la presidenta Dina Boluarte es coautora. Obviamente es importante la coyuntura también. En realidad, bueno, yo no tengo la información, yo no he revisado el documento, sé que es un tema que está en investigación y tendrá que seguir el proceso. Yo he trabajado en el mundo de la academia y también he visto algunos casos donde hay algunas interpretaciones equivocadas. Yo he visto cómo funciona ese mecanismo de Turnitin y a veces en un primer filtro sale un porcentaje alto y posteriormente se van eliminando algunas frases comunes y va quedando el texto tal como es. O sea, no puedo dar mayor información al respecto, no he revisado el documento, entiendo que está en investigación, es lo que tiene que suceder. Ministro, ¿y cómo se está manejando el tema en la PCM? Obviamente los ministros habrán tenido algún encuentro, alguna comunicación al respecto y si la presidenta se va a pronunciar sobre ello. No lo sé, el día de mañana, los días miércoles en la mañana tenemos Consejo de Ministros, entonces recién el día de mañana tendríamos de repente algún comentario al respecto, pero por lo pronto no manejo información de detalle al respecto. Perfecto. De otro lado, ministro, es un escándalo mundial que la placa de oro y el pergamino que acredita a Machu Picchu como una de las maravillas del mundo moderno haya desaparecido. ¿Qué acciones está tomando su despacho sobre esto? Sí, más que el despacho, en este caso recordemos el significado que tiene un reconocimiento de esa naturaleza. O sea, independientemente que sea una pieza de oro o de plástico, simboliza un reconocimiento para un patrimonio cultural para el mundo y por consiguiente es una preocupación mayor. Obviamente no creo que haya ningún peruano que pueda dejar de sentirse preocupado y hasta frustrado porque suceda una cosa de este tipo, que corresponde a la alcaldía correspondiente, como creo lo ha hecho, porque ha habido un pronunciamiento al respecto y se está iniciando una investigación que creo que es lo que corresponde hasta detectar qué exactamente ha pasado y quiénes son los responsables. ¿Cree usted que es absolutamente lamentable, de hecho, ¿no? Efectivamente, ministro, el alcalde justamente en este programa anunció que esa situación había ocurrido hace mucho tiempo. Es más, en la República hace 6 años ya hicimos esa denuncia de la desaparición de esos documentos fundamentalmente y esa placa que acredita a Machu Picchu como una de las maravillas del mundo. ¿Cree usted que este hecho ya afectó la imagen del país ante los ojos del mundo? Esperemos que no, digamos, y tratemos de no focalizarnos, digamos, en ese tipo de noticias poco alentadoras para el Perú. Creo que el Perú tiene cosas muy interesantes que mostrar y evidentemente acá lo que corresponde es una investigación a la interna. El mostrarlo mucho o darle mucha visibilidad creo que juega en contra de los intereses del país, que es tratar de recuperar progresivamente el flujo de turismo con el impacto del empleo que eso genera, ¿no? Eso es importante. Es importante avanzar entonces en ese sentido. Pero ¿qué cifras usted nuevas tiene sobre los resultados de las recientes fiestas celebradas en el Cusco con el Inti Raymi, su mes jubilar, y también con las fiestas de San Juan? Sí, a ver, afortunadamente el turismo interno ha ido teniendo una evolución positiva y como bien señalas, estas festividades han sido particularmente importantes. La última que hemos tenido, el fin de semana largo de San Pedro y San Pablo, han generado un movimiento de cerca de 550,000 personas que se han movilizado alrededor del país y eso ha significado un movimiento valorizado en 75 millones de dólares, ¿no? Y eso es importante porque también estamos haciendo unas campañas que se pueden ver en la plataforma ituqueplanes.com, que se ha modernizado y se ha potenciado. Se ha establecido un acuerdo con prácticamente las 25 regiones en el país, más de 177 operadores turísticos en distintos frentes, marcando algunas promociones importantes, pensando en este fin de semana largo que viene, que es el de 28 de julio, ¿no? Y para este 28 de julio estamos aspirando a tener un movimiento que pueda aproximarse al 1.400.000 visitantes. De darse así, la valorización económica por todo concepto significaría más o menos 178 millones de dólares. Entonces, digamos,
si lo queremos anualizar, digamos, para medir el impacto no solamente a través de una festividad, sino el impacto año, el año pasado, 2022, se estimaba que el número total de viajes, no de viajeros, sino de viajes, por concepto de turismo interno, se aproximó a 27 millones de viajes. En este año estábamos proyectando 34 millones. Obviamente, tenemos ajustes permanentes, dado que tenemos siempre novedades que salen en el mercado y, por ejemplo, la fuerza con la que se presenta el niño y los avances importantes que está habiendo en materia de prevención tienen que jugar, esperemos, a que no se altere esa proyección que tenemos en mente, con lo cual al cierre del año en turismo interno tendríamos un crecimiento importante. Importantísimo. Ha sido más difícil lo que es... Perdón, adelante. Sí, este crecimiento que usted dice importantísimo del turismo interno y receptivo también, que nos interesa muchísimo, ¿a cuánto estaría apostando para este año? A ver, en lo que corresponde al turismo del exterior hacia el Perú, el tema ha ido más lento. Es decir, si no hubiera habido pandemia en el año 2020, podríamos haber incluso superado los 4.4 millones de visitantes del exterior. Y se llegó a escasamente 800,000 y un poquito más. Eso es un retroceso de cerca de 30 años. Fue un drama lo que pasó con la economía peruana, que fue la quinta con mayor recesión del mundo, y en el sector turismo, que fue un retroceso de 30 años. Luego había un recupero y el año 2022 llegamos a 2 millones. Sigue siendo bajo si nos comparamos con los 4.4 millones. De esos 2 millones, si queremos hacer una proyección hacia el 2023, tenemos que tener en cuenta cómo arrancó el año. O sea, el tema de las protestas, el tema del yacu, el tema del anuncio del niño, el tema del dengue, todos esos elementos hicieron que muchos países pusieran a Perú en advertencia. Eso. Y Perú tiene dos fuentes principales de turismo del exterior, Estados Unidos y Chile. Chile tuvo el problema migratorio y Estados Unidos nos puso en advertencia en categoría 3, que eran no viajes al Perú. Claro que sí. No es conveniente viajar, es peligroso. Después lo bajaron a categoría 2, que era viaja con precauciones. Ahora, considerando todas esas variables, nosotros hicimos una corrida reciente donde proyectábamos que el turismo podía llegar al cierre del año a 2.2 millones, hablando en ese momento del turismo del exterior, a 2.2 millones, que significaría un crecimiento un poquito superior al 10%. Obviamente hubiéramos aspirado a algo mayor y se han hecho campañas en el exterior relacionadas con la generación de confianza hacia el Perú. Eso. El Perú ahora, las iniciativas privadas como InPerú, el Perú Wow, que arranca próximamente, han ido apuntando en esa dirección, ¿no? Ministro, tras el éxito de la filmación de la película Transformers en el Cusco y San Martín, también se habló de que la película Paddington 3 se filmaría en el país. Pero nuevas voces hablan de que gran parte de este rodaje será en Colombia debido a un tratamiento tributario diferenciado. ¿Qué nos puede decir sobre ello? A ver, primero, en la experiencia de Transformers, nosotros hemos conversado directamente en el Cusco con los productores, tanto la compañía extranjera como la compañía peruana, y la proyección era llegar a un público cercano a los 150 millones de visitantes a la película. En el Perú a 3 millones. Y de hecho vamos a superar esa meta. Lo menciono porque existe mucha correlación entre una película de esa envergadura y la visita, por ser un flujo de turistas hacia ese fin, y tenemos mucha evidencia al respecto. Evidentemente, como señalas, cuando se habla de Paddington, efectivamente, Paddington en el Perú iba a firmar un porcentaje, 20-25% del Perú, y el resto lo está mirando en Colombia por un tema de carácter tributario. ¿Qué hemos hecho? Y se ha presentado de manera informativa al Consejo de Ministros un benchmarking mirando todo lo que ofrecen los países que pretenden convertir a su país como un destino de turismo para filmaciones, que es lo que pretende el Perú. Eso es importante. Entonces, tenemos un elemento a favor, que son destinos paradisíacos. Lo ha dicho la propia gente productora, encuentra sitios paradisíacos en el Perú, y no es la única película que ha habido. Han series claro como que sí. En el Sur, etcétera, que han filmado el Perú. La gastronomía, que juega siempre a favor del Perú. La seguridad, donde tenemos que trabajar todos, y nosotros hacemos inversión en seguridad turística o en el Ministerio del Interior. Y, por supuesto, también el tema tributario, donde la propia productora nos decía, ¿por qué si yo tributo en el exterior tengo tu instancia tributaria que me cobra de manera adicional? O sea, ese es evidentemente un punto de desventaja frente a otros países. Entonces, lo que hemos hecho es, lo que estamos haciendo es levantar información para tener una propuesta Perú
para convertirlo en un destino turístico, contemplando todas las variables, entre ellas discutir obviamente con economía, con los recursos limitados que tenemos, posibilidades de incorporar también algunos beneficios de carácter Ministro, ¿no? quiero indicarle lo siguiente, tenemos una buena noticia por interno en producción, nos acaban de decir que ya han encontrado, es decir, ya apareció la placa que justamente señala que Machu Picchu es una de las maravillas del mundo moderno. Es una muy buena noticia. Como sabemos, hace mucho tiempo se había perdido esta placa y esta es una gran noticia. ¿Qué nos puede decir de esto, ministro? Afortunadamente esa es una buena señal y es una buena señal que se haya logrado de manera pronta, ¿no? Porque mientras más se extiende un periodo de este tipo, la noticia sigue repercutiendo en el exterior como muy mala para el Perú. Entonces, es una noticia alentadora, justo me la estaban acercando mientras hacías el comentario. Es una muy buena noticia, afortunadamente. De otro lado, ministro, ¿qué expectativa tiene usted desde su despacho, los efectos en la economía y en el turismo, también el reinicio de las movilizaciones, protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y en solidaridad también por las familias de los 49 peruanos que murieron tras el disparo de balas, perdigones, bombas lacrimógenas por efectivos del orden? ¿Cuál es su comentario? A ver, de hecho, una protesta pacífica y muy subrayado en la pacífica, siempre es un derecho que tiene cualquier ciudadano, ¿no? Lo que no puede estar permitido de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, es destrucción de la propiedad pública y privada con el daño que eso ha generado. Yo he estado personalmente en las regiones del sur, el equipo de PROMPERÚ trabaja una serie de iniciativas en la parte de comercio exterior y turismo en Puno, en Arequipa, en Cusco, etcétera. Y básicamente lo que yo he sentido de manera en contacto directo, digamos, con asociaciones de comerciantes, productores, artesanos, guías turísticas, es ayúdenos a trabajar, generemos oportunidades. Entonces, promover movimientos de protesta que tengan esa connotación de violencia, por supuesto que son absolutamente desaprobados. Cualquier reclamo, como suele pasar hasta en una oficina, en una empresa privada pública, por supuesto que tiene que ser atendido y hay reclamos legítimos de la población que nos esforzamos desde nuestro sector en cumplir. Incluso hasta en esta coyuntura complicada, el propio Ministerio de Economía ha estado planteando posibilidades de algunos subsidios a empresas, básicamente para no perder el empleo formal. Entonces, hay toda una intención de apoyar el crecimiento del país, y cualquier protesta recogemos ese reclamo como corresponde en la medida que sea una protesta de carácter pacífico. ¿Cuál sería el llamado en ese sentido, ministro, que haría usted a toda la cadena relacionada al turismo en todos los niveles ante estos anuncios de movilizaciones? Simplemente mirar la experiencia que hemos tenido, un Cusco maravilloso, un Arequipa, una selva maravillosa, que perdieron miles de oportunidades de puestos de trabajo, básicamente por un movimiento que bloqueó aeropuertos, carreteras, etcétera. Entonces, simplemente pensemos en lo que nos conviene como peruanos. O sea, yo pienso como peruano y trato de acercarme a las regiones para generar oportunidades. Creo que nos reciben bien como Mincetur porque vamos siempre con herramientas para ayudar al comercio exterior, para ayudar al turismo, y nuestra intención es simplemente generar oportunidades de trabajo y, por lo tanto, combatir el problema principal en el país, que es pobreza, ¿no? Ministro, para finalizar la entrevista con usted, ¿cuál será su recomendación a la presidenta Boluarte para su mensaje a la nación que debe dar el próximo 28 de julio, obviamente vinculado a la cartera que usted maneja, que tiene que ver con turismo y también con comercio exterior? Sí, yo honestamente digo, estando en varios espacios donde promovemos la inversión y el comercio con el Perú, que nos miran mejor desde afuera que desde dentro, y por lo tanto esperaría y confío en que haya un mensaje de confianza y esperanza. Si tenemos seguridad para la inversión genera empleo, y el empleo de combate a la pobreza, que es el problema fundamental que tiene el país. Yo creo que tiene que venir un mensaje de esperanza, y yo honestamente les digo, como economista incluso, creo que el 2024 debe ser un buen año para el país, ¿no? O sea, hagamos las cosas correctas, saquemos nuestro país adelante, y eso depende de todos donde estemos, periodismo, sector privado, sector público, sector académico, todos trabajar por el país, ¿no? Gracias, ministro, por estar en LR Más Economía. Esperemos tenerlo la próxima vez también aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Mucho gusto, un gusto compartir contigo el espacio. Muy amable, gracias.